En 1984 nos advirtió sobre la posibilidad de que surgiera un gran hermano que desde las oficinas burocráticas nos estuviera espiando a todos. Lo peor de todo es que ahora, de alguna manera, vivimos ya esta realidad. En Animal Farm, Rebelión en la Granja, nos dijo lo que puede ocurrir cuando los animales de una granja se rebelan, hacen una revolución y crean una sociedad en la que todos somos iguales, pero algunos son más iguales que los demás. Es George Orwell, uno de los grandes escritores del siglo XX. Julio Col es doctor en Economía de la Universidad Francisco Marroquín, una universidad de enorme prestigio en la ciudad de Guatemala. Hace apenas algunos años ganó el primer premio del concurso internacional de ensayo de Caminos de la Libertad con un ensayo sobre Mario Vargas Llosa. Y ahora acaba de ocupar un puesto también importante, acaba de ocupar el tercer lugar en un nuevo concurso de ensayo con un libro, con un ensayo sobre otro escritor, George Orwell, y su relevancia para el siglo XXI. Julio Col, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. George Orwell, debo reconocer, es uno de mis autores favoritos, o sea que parto de ahí. Pero ¿por qué lo considera relevante? Finalmente, un autor que nos ofreció una novela futurista que se llamaba 1984 y que escribió buena parte de su obra en los 30, en los 40. ¿Por qué es un autor relevante en el siglo XXI? Bueno, siempre quise, tenía la idea de escribir algo sobre Orwell porque siempre me gustó como escritor, más como ensayista y como crítico literario. Y en español no hay mucho escrito sobre Orwell. Hay una gran literatura sobre Orwell en inglés, pero en español es muy poco. En parte creo porque muchas de sus obras no habían sido traducidas, aparte de 1984, la famosa novela, y La rebelión en la granja, pero aparte de esas dos obras, la mayor parte de su obra literaria no estaba disponible en español. De hecho, tiene obras, a mí me gusta mucho Down and Out in London and Paris, que es algo, no sé cómo le podrían poner, pero es algo así como Empobrecido en Londres y en París. Algo así como Sin un medio en Londres y París. Eso le pusieron. Bueno, la verdad es que yo la leí en inglés y a mí me encanta su homenaje a Cataluña, me parece además como una persona, como alguien que se une al esfuerzo antifranquista y que piensa que con ser socialista o ser entrar a alguna de las milicias, pues encontrará la libertad, y encuentra con que los peores enemigos del esfuerzo republicano eran los comunistas y eran grupos políticos que lo que buscaban era sacar ventaja. Bueno, Orwell siempre fue un socialista, él siempre fue un hombre de izquierda y ese no es el aspecto de él que a mí me atrae. Pero por otro lado era un socialista anticomunista, si se puede decir eso, y en todo caso era antisoviético por las cuestiones que pasaron durante su vida. Era un gran creyente en la libertad personal a pesar de ser socialista, ¿no es así? Así es, y de hecho pues yo pienso que 1984 es una... Entre otras cosas, es una gran defensa de la libertad de expresión, ¿verdad? Ahora, volviendo a la pregunta original de por qué me motivó a escribir este ensayo específicamente ahora, es porque lo que me hizo pensar en Orwell fue las revelaciones que hubo el año pasado acerca del famoso caso de Edward Snowden, ¿no? Del espionaje electrónico y digital que hay. Ese es el Big Brother. Ya estamos en el tiempo del Gran Hermano, ¿no es así? El Gran Hermano, pero al cuadrado. ¿No? Yo creo que Orwell no se hubiera podido imaginar el grado, ¿no?, de vigilancia que existe. Ahora, no estoy diciendo, esto no implica que... No estoy diciendo que los Estados Unidos sean un país totalitario, y no creo que llegue a ser un país totalitario, pero lo que sí me parece a mí es que en los Estados Unidos, especialmente bajo el gobierno de George Bush, el segundo Bush, George W. George W., ¿no? El gobierno americano
ha ido adquiriendo características orwellianas. O sea, no es un país totalitario, pero el gobierno tiene características orwellianas. ¿No te acuerdas de esta declaración de George W. en algún momento de que tenemos que hacer a un lado la libertad para defender la libertad? Lo dijo Claro, en alguna ocasión claramente. esa expresión hubiera sido digna del doble pensar De orwelliano. George Orwell. Exacto, Orwell hubiera podido escribir eso. Sí. Y, por ejemplo, en 1984, uno de los temas importantes es la revisión de la historia, ¿no? La manipulación de la información, la negación de la realidad, de la mentira oficial. Y si uno piensa, bueno, ¿cómo se llegó, digamos, el camino que llevó a la guerra en Irak? Estaba basado en la mentira oficial de parte del gobierno. Luego... La mentira muy repetida de que haya armas de destrucción masiva y por lo pronto fui, invadí un país y después, no las encontré. Sí, así es. Luego, por ejemplo, el tema de los eufemismos, ¿no? Orwell le daba mucha importancia a el papel del lenguaje y la política, la relación entre el lenguaje y cómo la política corrompe el lenguaje. Y el tema del uso de los eufemismos. Por ejemplo, famoso caso. En Estados Unidos llegaron a legalizar la tortura. Ahora, y la expresión que usaban era Enhanced Interrogation Techniques, o sea, técnicas de interrogación robustas. Así es. Pero esa es otra forma de decir tortura, ¿no? Luego, bueno, y especialmente pues esta cuestión de las revelaciones pues del NSA, de la Agencia de Seguridad Nacional. O sea, ese es Big Brother, ¿no? Ahora, una cosa interesante de Orwell es que es un escritor narrativo, un novelista, pero cuyas expresiones ya han sido incorporadas en el lenguaje político contemporáneo. Todo el mundo sabe quién es Big Brother. Cuando uno dice Big Brother, la gente sabe a qué se refiere. Aunque acá en México creo que es el nombre de un reality show. Bueno, sí fue. Pero es el mismo concepto, de hecho está basado en la misma idea. De un espionaje constante sobre la vida de unas personas. Big Brother is watching you, ¿no? Entonces, en mi ensayo, pues, un poco aprovecho un poco para hacer un medio chiste aquí, dice, que al final resulta que Big Brother era el tío Sam. ¿Sigue siendo relevante entonces a George Orwell, un escritor de hace muchos años? ¿Sigue habiendo razones para leerlo? ¿O cuando lo leemos nos encontramos con un escritor que se ha quedado atrás? Si uno lo toma, 1984, la visión esta pesimista, esta distopía que él proyecta, yo creo que ningún país totalitario llegó a ser ningún totalitarismo real llegó a ser tan total como el que él pinta en 1984. Pero era una sátira, Era una sátira, sí. exactamente, entonces hay que interpretarlo de esa manera. Y más que todo, pues yo pienso que era una advertencia. Ahora, hay países que son bastante orwellianos y bueno, existen totalitarismos. Los totalitarismos reales tenían muchas de las características que él pintó. Es que si yo veo Corea del Norte en la actualidad, no veo tampoco mucha diferencia. O sea, Corea del a lo mejor es una sátira Corea del Norte como país, pero Corea del no. Norte tiene todas las características de Oceanía en la novela. En 1984, claro. Sí. O sea, hay un culto a la personalidad del líder, hay un control total de la información, es un país completamente cerrado. Y curiosamente es una monarquía hereditaria. Así es, es un país socialista en el cual el poder pasa de forma hereditaria de una generación, de un Kim al siguiente Kim. Así es, ya llevan 3 generaciones. Así es. Corea del Norte tal vez es el caso más dramático en la actualidad. Pero yo pienso que Cuba también tuvo una sucesión monárquica, de hecho, de un hermano Fidel Castro a su otro hermano Raúl Castro, y sí mantiene también una vigilancia pues bastante fuerte sobre, quizás no tanto como Corea del Norte, pero una vigilancia bastante fuerte sobre sus ciudadanos. La China de Mao tenía también muchas características orwellianas. Es decir, Orwell es
Y lo curioso es que era un socialista, Ujú. pero pienso que los partidarios de la libertad, tenemos mucho que aprender de él. Y una cosa interesante es que a los socialistas no les gusta Orwell, porque Ujú. él Él era era, muy crítico de la Unión Soviética en particular. y era crítico él era, se decía partidario del socialismo, Ujú. pero era muy crítico de los socialistas, ¿no? Y en ese libro, el segundo libro que escribió sobre digamos, la condición obrera, The Road to Wigan Pier, Ujú. em, que él se fue a hacer un documental sobre las condiciones de los mineros en el norte de Inglaterra durante la Gran Depresión. En ese libro él se expresa muy mal de todos los socialistas. O sea, él consideraba que los consideraba em, intelectualmente elitistas Ujú. y arrogantes. Bueno, es ¿no? que hemos visto también a lo largo de las décadas, y por lo menos a mí me pasa mucho, casi todos mis conocidos que son socialistas o comunistas usan camisas de seda, como digo yo. Así es. Él pensaba que los socialistas, los intelectuales socialistas no tenían mucho en común con la clase obrera, Ujú. que era con la que él se identificaba. Ahora, él no sabía mucho de economía, Ujú. ¿no? Y yo creo que en parte, debido a los problemas económicos del socialismo, es que ningún país socialista puede durar indefinidamente. Es decir, Ujú. no se puede llegar a tener, digamos, un despotismo como el que él pinta Ujú. en 1984, porque en realidad no es práctico. Pero lo que sí es que existen muchas maneras de llegar a un despotismo de ese tipo, y él le da mucha importancia al tema del lenguaje. Ujú. El Y control del lenguaje y el control como del- forma de controlar la mente, ¿no es así? Así es. Y cómo distorsionar el lenguaje, la política al distorsionar el lenguaje, eso llega a constituir una amenaza para la libertad. ¿Cuál es el mensaje final, Julio, que le dejas a los lectores de este ensayo sobre George Orwell, un escritor que pues, fue muy popular hace algunas décadas, que hoy se ha perdido un poco, pero que pues, finalmente está en el lenguaje popular? Lo decías, 1984, El Gran Hermano, el Big Brother, todo eso está en el lenguaje popular, como lo está esta frase de todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que los demás. Él tenía muchas frases memorables. Era muy citable. Eh, bueno, Orwell siempre tiene vigencia y se pone de moda cuando la gente, por ejemplo, el caso de Snowden Ujú. hizo que se dispararan las ventas de los libros de Orwell en Amazon. Ah, Eso sí, está no sabía yo, documentado, sí. está documentado. Sí. La misma semana que salieron las revelaciones, Ajá. 1984 aumentaron las ventas. Ahora, pero más que todo, para mí, en lo personal, Orwell es una figura, eh, yo lo admiro por su integridad moral. O sea, Ujú. él odiaba la hipocresía, Claro. odiaba la mentira. Esa es la impresión que tengo yo al leer mi libro favorito de él, Homenaje a Cataluña. Él llega como miliciano a la guerra civil, se incorpora a una milicia trotskista, pero casi porque fue la que tenía cerca, y le toca vivir la represión de las milicias comunistas, las que eran financiadas por la Unión Soviética, y su libro se convierte en una gran crítica precisamente a esta falta de tolerancia de los comunistas. Sí, bueno, de hecho, los izquierdistas, los editores izquierdistas de Inglaterra no quisieron publicar Homenaje a Cataluña. Ujú. Lo publicó, al final lo ofreció a otra editorial y no se vendió mucho al principio. Luego, cuando se reeditó en Estados Unidos, sí se vendió. Bueno, pues Julio Coll, yo quiero agradecerte el que hayas estado con nosotros aquí en la entrevista y nos hayas hablado de George Orwell y su relevancia para el siglo XXI. Muchas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.